Hoy tengo dos superclásicos de la tele española, pero superclásicos. Estrellas del pasado, pero también estrellas de esto que llamamos los contenidos digitales. Ambos empezaron antes del 2000. El más joven de los dos arrancó con la serie más importante y más premiada de la historia. Y el otro es uno de esos que se atrevía a pasar las sobremesas diarias ahí en nuestro salón diciéndonos pues que mañana no llueve y que mañana no nieva. En mi caso casi era mucho más importante si nevaba o no. Los dos han dado el salto de su localidad natal a Hollywood y los dos han pasado de estrellas de la tele que todos conocemos o que todos conocíamos, de la tele con la que crecimos, a estrellas de esta tele de la que no entendemos nada, que yo sigo llamando tele pero que no es tele. Así que la verdad que esto promete mucho. Bienvenidos, comenzamos. Si la pregunta de cómo habrán hecho estos tipos para terminar aquí no es suficiente, en su caso tenemos una segunda pregunta, que es cómo han hecho estos tipos para evolucionar así, que a mí es lo que me tiene más impresionado. En un caso la respuesta la intuyo más, porque al fin y al cabo es alguien de la industria, es más fácil para mí. En el otro caso, Mario Picazo, estoy súper perdido y estoy súper interesado, y gracias a los dos de verdad por venir. Escuchad lo de Mario, meteorólogo, videojournalist, professor in UCLA University, productor y director de contenidos y experto en medio ambiente reconocido y vinculado a algunas de las organizaciones que más están haciendo y que más importan hoy por hoy. Joder, Mario, yo que te conocí en Telecinco y no tenía ni idea, pero ni idea. Bienvenido. Bueno, gracias. La otra estrella de hoy es José Rodríguez, realizador y director de programas y series, a los dos lados, en su tierra natal como aquí en América. Además es editor en Hollywood y es uno de esos editores que están en Unions, que tienen nominaciones de Emmy, que tienen agente en Los Ángeles, lo que venimos llamando un cortaplanos de toda la vida, pero a la enésima potencia. Entre otras cosas, además, él también es productor y crea programas de televisión y es compañero y amigo. Aquí lo llamarían homie, es homie. Los dos somos del este de Madrid. Hey, homie. Hey, homie. Ya sabemos que aquí las cosas van por autopistas. Yo estoy en el este, en el LA es en el este. De más allá del año 30, de East Madrid to East Los Ángeles, José Rodríguez. Chicos, muchísimas gracias a los dos. Es un lujazo y para mí... Oye, yo estaba antes, cuando estabas leyendo un poco el currículum de cada uno, yo creo que los meteorólogos deben de ser los únicos con un resumen real que trabajan en televisión. Científico. Claro, por eso a lo mejor te sorprendía tanto, Dani, que cuando estabas en Telecinco no sabías nada de esto de Mario, ¿verdad? Claro, resumen real. A ver, somos la profesión más desagradecida del mundo. Porque la gente solo se acuerda de ti cuando te equivocas. O sea, por desgracia es así, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestro recorrido igual que vosotros. O sea, aquí esto es una gran familia y todos participamos en una cosa que es entretener a la gente de alguna forma, ya sea con la lluvia, con Cuéntame, o sea con lo que sea. O con lo que venga por delante. En el espíritu de este podcast siempre ha sido tener a alguien de delante de cámara y de detrás de cámara. Y me encanta cuando, y además está ocurriendo cada vez más, las personas de delante de cámara no tienen nada que ver con detrás de cámara. Y simplemente son gente que ha seguido su pasión y que han terminado delante de cámara. Y eso, la verdad, es súper enriquecedor, súper enriquecedor. Así que nada, gracias a los dos. Yo lo primero es preguntaros cómo surgió. Esto está pensado para gente que quiere ser creadora de contenido, que quiere encontrar la manera de comunicar, o que ya lo están haciendo, o que curran en la industria por muchos años y están buscando evolucionar, o lo que sea. Me gustaría ir por los momentos claves. Entonces, el principio fue, ¿cuál es la semilla? ¿Qué es lo primero que hizo y cómo fue que tú terminaras delante de una cámara y tú detrás de una cámara? Bueno, yo empecé con la docencia y es como una cámara, porque te pones delante de estudiantes, les ves la cara, a diferencia de la cámara que no ves a los que están al otro lado, pero te das cuenta de que lo que estás contando en tu especialidad pues les llega, les abre los ojos, les motiva, hay un feedback que es positivo y dices, bueno, pues a lo mejor esto es lo que tendría que hacer, ¿no? Pero no solo a los estudiantes que tengo delante, que es desde luego motivador, pero sobre todo a muchas otras personas que puedan estar viéndome al otro lado de la cámara. Entonces, pues algo que no sabía que tenía. Y entonces cuando empiezas a desarrollar y ves que funciona, pues dices, oye, pues esto
el tener un poco de feedback positivo te motiva y eso es lo que te lleva a seguir adelante en el mundo de la comunicación de algo en lo que te has especializado. Cuéntanos exactamente así los pasitos, o al menos los titulares. Los pasitos... ¿Estudiaste qué estudiaste? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? ¿Dónde? Mira, ¿Cómo fue la peli? Yo arranqué la universidad en España, en la Universidad de Barcelona en físicas, pero me di cuenta que era una carrera muy teórica. Entonces dije, pues me apetecería estudiar meteorología, pero en un sitio que no sea tan teórico. No voy a ver una nube hasta quinto de físicas. Esto es horrible. Entonces dije a mis padres, mira, me voy a Estados Unidos a estudiar porque hay una carrera que se llama Ciencias de la Atmósfera donde directamente estás aplicando tus conocimientos. Entonces me vine aquí, estudié en Nuevo México primero, hice la carrera, la hice en matemáticas porque no había meteorología, pero la matemática es fundamental para ser meteorólogo, y luego ya salté al plano máster doctorado aquí en la Universidad de California, en Los Ángeles, en UCLA. Y ahí es donde pues empecé a compaginar los estudios que estaba haciendo con docencia y me di cuenta de esa faceta de comunicación que... Insisto, yo siempre he sido una persona muy tímida. Lo último que pensaban mis padres cuando les dije voy a dar clase, dijeron, ¿cómo? ¿Tú vas a dar clase? Pero es que el día que les dije voy a presentar en la tele, dijeron, ¿cómo? Oye, pero ¿cómo pasas eso de estar estudiando en la universidad a que alguien en la tele dice, ahí va, este tipo pues puede resultar bueno? Pues mira, porque hice el casting un 15 de agosto que todo el mundo estaba de vacaciones, aparecí en la tele para dar el tiempo con una chaqueta de cuadros. Así que te apuntaste a un que dijeron, casting. ¿pero tú sabes cómo se da el tiempo delante de un croma? No, hubo Un casting de meteorólogos. No, aparecimos dos. Y afortunadamente yo creo que me vieron... O sea, las posibilidades eran buenas. O sea, pero 50-50. Pero es cierto que en aquellos tiempos Luis Espósito, que me hizo la entrevista, debió decir, bueno, este chaval tiene potencial, es joven, vamos a darle una oportunidad, ya le cambiaremos la chaqueta. Y cierto es que yo era un palo de una escoba dando el tiempo y poco a poco te vas soltando. Yo creo que la gente que trabaja en tele ve el potencial de un científico que es profesor, de que realmente puede evolucionar en ese sentido. Entonces, bueno, pues yo tuve esa oportunidad de oro que aproveché en el momento y que me permitió desarrollar la carrera. O sea, es una buena pregunta. O sea, ¿cómo terminas en Cuéntame? ¿En la primera temporada de Cuéntame? En la primera, la preproducción. En la preproducción de Cuéntame, señoras y señores, esto es épico. Un par de semanas. Un momento. Cuéntalo, anda. Un par de semanas antes. Pues las casualidades de la vida. Pero bueno, prácticamente, si hablamos de la primera semilla, en el instituto teníamos una clase que era comunicación audiovisual. Ahí tenía un profesor que era, fíjate, casualmente amigo de Fernando León, el director de cine, que en ese momento acababa de hacer Barrio. Y nos llevaron al cine del Barrio, allí en Coslada, y luego traían a Fernando León y hacíamos pues unas preguntas y respuestas y tal. En esa época, ese profesor, por lo que sea, vio que a mí me gustaba la imagen, me gustaba hacer fotografías y en un momento me dijo, mira, vete a ver el festival de cortometrajes de Alcalá de Henares. Yo era de Coslada. Pues un día yo solo me monto en un tren, me voy para allá y empecé a ver esos cortometrajes con historias rarísimas, la gente... Y esa fue la primera semilla, de verdad, para decir, yo me gustaría hacer algo así, algo parecido. Y luego ya pues fue cómo estudio esto, dónde estudio esto, y luego ya, pues después de estudiar... ¿Y la conexión con Cuéntame, cómo llegó? Pues fue a través también de los estudios. Yo lo que decidí, que eso fue una decisión para mí fuerte, es no quería hacer una carrera. Y a lo mejor esto es importante para la gente del medio. A mí me parecía 5 años gastados en una carrera, me parecía mucho tiempo. Entonces hice el ciclo de grado superior en el CEB. Son 2 años. Hice el primer año, nada más, no hice el segundo, hice el primer año y en verano, es que esto es una historia que dices. Básicamente, en el verano, nada, acabamos de terminar en mayo el primer año y a los 20 me llama una compañera de clase. Oye, José, que me han ofrecido un trabajo de auxiliar de realización porque mi tío es jefe técnico, director técnico, pero yo no quiero hacerla, me dice, porque tenía planeadas las vacaciones con su novio. ¡Qué bien! Ahora ella tiene... Se fue con el novio en vez de a Cuéntame. Creo que ella ahora Espero que estén juntos. Claro. Ella ahora tiene 3 hijos, creo. Yo no tengo ninguno. Claro. La definición de una carrera audiovisual. Claro. Y entonces me dice, no, llama a este hombre,
tú le dices que yo no puedo hacerlo y a ver qué pasa. Yo con mis 18 recién cumplidos. Llamo, hola, mira, sí, me ha dicho que no iba a necesitarse el trabajo y yo sí que estoy disponible. Y me dice, pues vente y hablamos. Y la casualidad también, el estudio, el plató estaba en Barajas, se llaman los estudios Barajas. Eso está a menos de 10 minutos, conduciendo en coche. A los 15 minutos estaba allí hablando con él y se llamaba Luis Sebastián, uno de los productores de Cuéntame al principio, Juan Sebastián, algo así. Y me decían, tú no te preocupes, tú aquí vas a aprender todo, no te preocupes. Yo le decía, pero yo estoy estudiando, yo no sé nada. Y mira, así fue la oportunidad, era otra época. Aquí le tienen nominados. Esa fue otra época. Entonces, pues nada, empecé ahí sin saber nada y tuve la suerte de tener compañeros pues que me dijeron qué tenía que hacer y poco a poco. ¿Cuándo dejaste Cuéntame? En el 2006, 2005, 2005. ¿Hiciste 5 o 6 temporadas? Hice casi 628 episodios. Tú estuviste en Cuéntame el tiempo que yo estuve en Gran Hermano, compañero. 5 años. No está mal. Lo siguiente que me gustaría que me contarais es un poco los highlights o lo más relevante o las cosas que creéis que son claves en vuestra carrera en España, en esos años 2000, donde, en tu caso desde el 90, finales de los 90, donde tanto Cuéntame como tu figura, etcétera, donde todo crece y donde os hacéis realmente profesionales de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los elementos clave? Las cosas que creéis que cambiaron, las decisiones importantes, los conflictos importantes, lo que pasó alrededor. ¿Cuáles son las claves de esos años que os han convertido hoy en estos profesionales? Bueno, yo creo que en el caso del meteorólogo, pues es primero estar respaldado porque la meteorología es un escenario gráfico, ya lo sabes, y ahí pues parece que cuanto más aporte tecnológico tienes, más creíble eres, aparte de lo que cuentes por tu boca, ¿no? Eso evolucionó mucho, permitió que, lógicamente, tanto yo como mis compañeros en la sección de informativos tuviéramos pues, un seguimiento importante y, bueno, pues luego el participar en otros formatos, que no te encasillaran solo en El hombre del tiempo, ¿no? Que pudieras estar en otras cosas. Bueno, también tuve una etapa de Supervivientes que estuve 3 años presentándolo en Honduras, que fue como un cambio radical, pero nunca vinculado a lo que es un reality puro y duro, sino como hombre en la naturaleza que hace juegos con los concursantes, ¿no? Pero yo creo que el poder estar, pues, no solo en tu ventana, que es la que tú decías, que la gente, pues, en el salón de su casa te metías cada tarde o cada noche a dar el tiempo, sino el poder diversificar y que te vieran como una persona, porque a veces yo creo que los hombres del tiempo, los físicos en general, los meteorólogos, somos personas que nos ven como personas demasiado serias, ¿no? Entonces el tener otros registros fuera de tu habitual espacio te permite pues que la gente te vea de otra forma y que te vea como una persona más cercana, más amable o lo que sea, ¿no? Cada año que pasa pues vas ganando un poco más de credibilidad, de caché y eso hace que sea una figura pues que todos los días está ahí de forma recurrente, hace que también seas una persona que cada vez se valora más. Entonces esa proyección ayuda, pero diversificar yo creo que es importante. O sea, hoy en día no hacer solo lo mismo, sino hacer cosas que estén en paralelo, o sea, no ponerte a bailar claqué de repente un día, que puedes hacerlo puntualmente, pero que sigas manteniendo esa credibilidad. Fíjate que a pesar de ir a Supervivientes, que la gente decía, pero si tú eres el del tiempo, ¿cómo vas a ir a Supervivientes? Cuando vuelvas nadie te va a creer. Pues no, yo volvía y el día siguiente me ponía delante de los mapas y seguía con mi trabajo, porque lo que había hecho allí no había hecho que perdiera mi credibilidad. En el caso de José, a lo mejor no fue tanto la revolución tecnológica, pero tú pasaste de hacer ficción a hacer puro reality, que fue también otro momento de cambio. Cuéntanos cómo pasaste de la ficción al reality o al unscripted, ¿por qué? Antes, la pregunta de antes sobre qué era lo que te motivaba un poco, qué era lo que te movía. Bueno, en mi caso, por ejemplo, en una de las clases nos preguntó, la profesora era de producción y era como la jefa de estudios, preguntó a toda la clase que por qué habíamos elegido esa carrera. Y yo dije así, en plan, por lo bajo, para pasarlo bien. No, y me dice, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Y yo dije, yo. Y me dice, pues estás muy equivocado, porque aquí se sufre mucho, etcétera, 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 etcétera. Vale. Yo después de 20 años te puedo decir que se sufre mucho, porque hay veces que cuesta conseguir un buen contenido, pero me lo sigo pasando bien, me lo paso bien, y si no te lo pasaras bien no podrías hacer esto, creo. Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo.
Entonces eso era siempre lo que a mí me ha motivado, pasármelo ¿Y qué pasó? bien. ¿Que no te lo pasabas bien? Cuéntame. Siempre me lo paso bien. ¿Y no sí. te lo pasabas bien? Cuéntame, ¿te fuiste? Ah, ¿Cómo ¿por fue? qué me fui de Cuéntame? Me lo quería pasar mejor. Pues en Cuéntame se lo pasaban bien. Me lo quería pasar mejor. Pues date cuenta que Cuéntame fue mi primera experiencia en televisión. Entro con 18 años y en el momento en el que me voy a ir ya tengo 23, 24. Tenía mis pasiones. Yo estaba filmando una serie ambientada en los años 60, 70 todos los días, pero hay muchas veces que mi corazón estaba en otra cosa. Culturalmente, ¿En cuál? en música, por ejemplo. En aquella época me gustaba pinchar música, documentar música en directo. Entonces, bueno, lo que me hizo salir de allí fue un poco eso, el ver difícil un poco que progresara más ahí dentro, y segundo, que tenía otras motivaciones y había compañeros míos que estaban trabajando en contenido más cercano a eso. Entonces me fui de allí para irme a un canal musical. Claro, me fui para irme a Fly Music. Entonces, en Cuéntame paso de ser una auxiliar de realización ayudante. Tengo que hacer una pausa. ¿Qué? Y además mirar a la cámara. Este tipo toma dos decisiones por pasión. No por economía, no por interés de carrera, no por nada más. Dos decisiones por pasión, y mirad dónde termina. En cada uno de estos episodios vais a encontrar la pasión como el principal elemento motivador, y algo a lo que le tenéis que hacer mucho caso en cada decisión, a veces mucho más que a la cabeza. Continúa, disculpa que te... Claro, no, eso es verdad. Lo que has dicho, es muy difícil abandonar un trabajo seguro, es muy difícil saltar, pero a veces es más difícil quedarte en un sitio que pierdes la ilusión y puedes acabar en sitios peores. Entonces, hay veces que merece mucho más la pena arriesgarse. Yo estaba haciendo Cuéntame y me llama un amigo que me conocía, que era realizador y me conocía personalmente, y me dice: tengo el trabajo de tu vida. Estaba claro. Deja Cuéntame que tengo el trabajo de tu era vida. irme a grabar conciertos de música en un canal nuevo en televisión. Entonces, por casi 2 años me pasé España, festivales, conciertos, con mi cámara, con otra cámara, filmando aquello, luego editándolo. Y claro, bueno, pues eso no tenía la repercusión que tenía Cuéntame, claro que no, pero ahí fue donde me descubrí a mí mismo como realizador, como editor. Ahí fue donde pude poner en práctica pues cómo quería hacer las cosas, ¿no? Cuéntame, pues era alguien ahí abajo ayudando y tal, pero en otro lado pues podía hacer yo lo que quería, y es ahí donde dices: coño, a mí lo que me gusta es esto. ¿Cuál fue el siguiente salto? Eso se vino abajo, claro, Fly Music, y el siguiente salto fue a Grundy. ¿Era Grundy? ¿Fremantle? En aquel momento Grundy. Ya, claro, había un ayudante de dirección que estuvo en Cuéntame, Ramón. Yo me llevaba muy muy bien con él, y él salió y fue a hacer Factor X, y necesitaban varios equipos de realización, y ahí caí. 7 años. Las modas en los contenidos arrastran a la industria, lógicamente. Entonces, si ves la moda venir, o si te subes a la moda al principio, o sea, cuando arrancan los talent shows y los reality shows, si por lo que sea caes, te va a asegurar una subida en tu carrera y una... Tú no lo sabes en ese momento. No, por supuesto. A ver, tú no lo sabes, pero yo creo que la gente ya tiene la capacidad también un poco de ver los escenarios y ver hacia dónde van los tiros, ¿no? ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo han sido los cambios claves? No, lo que pasa es que estoy escuchando a José y estoy viendo que, bueno, en tu caso también, Dani, vivís en una industria que siempre no tienes una cosa, o sea, vas yendo en distintos proyectos que van surgiendo, motivado por lo que están ofreciéndote, que siempre es lo más importante. Yo aquí animo a la gente, como ha dicho José, a que no te aferres a un trabajo porque lógicamente te da una estabilidad económica, que para alguna gente es importantísima dependiendo del momento de la vida en la que esté, ¿no? Pero si tienes la oportunidad de diversificar, variar, probar cosas nuevas, aunque solo probando cosas y a veces estampándote contra la pared te das cuenta de que el camino es otro y que vas a evolucionar de otra forma. Pero en mi caso es un caso quizá más fijo, porque yo sí que me metí en el mundo de los informativos. El mundo de los informativos es un mundo más estable, porque una vez entras ahí puedes hacer A o B, pero siempre estás como un poco encasillado, aunque sí que es cierto que luego salí en la etapa en la que de repente en Mediaset me decidí, dicen: oye, vamos a hacer la meteorología
un trabajo autónomo, tienes que externalizarte y en el momento que te externalizas de una empresa, el abanico es amplio, porque sigues haciendo lo que te gusta, pero puedes empezar a diversificar y hacer otras cosas. Y ahí es donde realmente en 2008, en mi caso, pues tuve la oportunidad de decir, mira, pues ahora voy a hacer climas extremos para Televisión Española, a la vez que sigo haciendo El Tiempo, o voy a hacer otros programas puntuales que me permitan hacer pues otro registro que sea más como un viajero aventurero, que también me gusta mucho el tema de los viajes, y eventualmente hasta el punto que cuando me quedaba un año de contrato con Mediaset, les dije, me voy a Los Ángeles en 2013, y dicen, pero si te queda un año de contrato, y digo, pues yo te hago el tiempo desde allí. Entonces yo todos los días en Santa Mónica me monté un estudio, ahí es donde aprendí a ser no solo un presentador, sino aprender dentro de mi capacidad, nada que ver con José, todo lo técnico de, oye, cómo funciona un croma, sonido, cámara, lo justo para hacer el tiempo. Y yo todos los días religiosamente hacía el tiempo desde Santa Mónica, claro. Salía con la cara dormida porque cuando era la hora del informativo en Madrid, yo estaba pues amaneciendo. Entonces, me acuerdo que incluso mi representante me dijo, ¿te has hecho unos retoques en la cara? Y digo, no, es que tengo cara de sobao porque me levanto muy temprano. Pero yo hacía el tiempo cada día desde aquí porque dije, yo quiero seguir evolucionando, ahora me quiero ir a Los Ángeles y quiero seguir desde allí mi carrera y buscar otras opciones. Y durante un año lo hice hasta que acabó mi contrato. De hecho, había gente que me mandaba mensajes por el chat. Decía, oye, Mario, que te he visto en El Tiempo. Nos tomamos una caña luego. Digo, bueno, pues me pilla un poco lejos, ¿no? Y entonces la evolución fue hacia el mundo abierto de ya no estar en una empresa que lógicamente estás un poco más acotado al mundo abierto de poder hacer lo que quería, ¿no? De seguir con mi meteorología, pero a la vez hacer otros programas, pues como hacemos José ahora, ¿no? Yo estoy aquí, hago conexiones para la Televisión Española, para Telemadrid, para IB3. Ahora estamos contigo aquí. Y esto te lo permite el mundo libre, por decir así, en el que estás haciendo muchas cosas muy interesantes que te motivan, pero que no te aburren. Pues de la misma forma que José salió de Cuéntame, pues yo me salí del croma y empecé a investigar el mundo de la meteorología. También se ha diversificado, porque antes cuando contábamos el tiempo con Mariano Medina era el tiempo. Ahora pues hablamos de otras cosas, cambio climático, sostenibilidad y muchos otros temas que interesan. Hay bueno, sí. Que yo también quería decir que esto no es solo fuegos artificiales, o sea, uno no se mueve solo por su pasión. Hay veces que sí, porque te lo puedes permitir, pero sobre todo en España, vamos, lo que te mueve hacia adelante es conseguir tu siguiente proyecto. Nosotros, muy bien. Claro. Deja antes de seguir, porque ahora que está fresquito esto, si hay ahora mismo, y habrá muchísimos más, al menos 10 wannabes meteorólogos en su casa, en su escuela, ¿qué les dirías? ¿Cuáles son un poco las claves para por lo menos llegar aquí? Bueno, sobre todo tener motivación. Yo a los 12 años ya tenía una pasión por la meteorología. Hay mucha gente que la tiene, pero no sabe cómo evolucionar hacia eso y hay mucha gente que te contacta para eso. Pero es sobre todo tener una pasión por lo que quieres hacer, formarte debidamente, porque realmente para ser un buen meteorólogo, comunicador, experto en algo, tienes que conocer de lo que vas a hablar, ¿no? Porque hemos llegado al punto donde hoy en día pues hay mucha gente que habla de todo y tampoco es experta. Y luego, pues si no estás todavía como yo estaba al principio de mi carrera, como un palo tieso delante de un croma preparado, pues intentar buscar la forma de formarte. Y si tienes esa comunicación dentro de ti, va a salir y es simplemente desarrollarla. Entonces, pues seguir los pasos, es decir, intentar ver en qué realmente te motiva, pero a la vez en que eres bueno, porque hay gente que está muy motivada por hacer cosas, pero luego realmente no es capaz profesionalmente de realmente sacar el máximo y competir, porque esto es un mundo muy competitivo. Entonces, siempre ser consciente de que realmente para qué vales y qué puedes desarrollar bien y a la vez que te motive. Entonces, yo creo que la gente tiene que ir por ese camino, ¿no? De buscar esas claves que son fundamentales. Vamos a hablar un poco ahora de la industria, ¿vale? Ya hemos hablado de vuestros recorridos, vamos a hablar de la tele. Habéis hecho mucha televisión en España, habéis hecho mucha televisión por el mundo también, y ahora estáis haciendo televisión, o como se llame, lo que estáis haciendo en Estados Unidos. Intentar contarle a la gente que no tiene esta experiencia cuáles son las cosas que exportaríais desde Estados Unidos, qué cosas positivas habéis visto que llevaríais allí y the other way around. Luego veremos qué cosas traeríais también. Que empiece el que quiera. Sí, José. ¿Qué cosas? Y hablar desde lo más cercano, ¿vale? Y pensando, sí, hablar desde lo más cercano y pensando tanto en la gente de la industria como en el futuro de nuestra industria. Y esto vaya por dónde está el
happy medium, si existe? Bueno, a ver, yo no quiero caer en tópicos, porque la verdad es que hay veces que puedes decir aquí en Estados Unidos ciertas compañías de producción trabajan de esta manera, pero luego hay 2 o 3 que trabajan a su manera. En España también. Pero creo, y esto es, esto si lo piensas, vamos a ver, aquí en Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles, en Hollywood, es donde ha habido el dinero, donde hay el dinero para crear cosas, para experimentar. Entonces, todos los programas que hacemos en España, Factor X, Top Chef, etcétera, MasterChef, todos esos programas se han inventado aquí o se han inventado en Inglaterra, en un mercado que estamos hablando de Estados Unidos de 300 millones de personas con un presupuesto 20 veces más que en España, por ejemplo, el mismo programa. Entonces, ¿qué pasa? Que con ese dinero aquí se crean unos sistemas de producir que son geniales. Aquí está todo muy bien compartimentado, está todo clarísimo. El tiempo para cada cosa está también clarísimo. Si nosotros en España hacemos el mismo programa, nos llega una Biblia que nos explica cómo se hizo aquí, por ejemplo. Nosotros en España no tenemos ni el mismo mercado, ni la misma industria, nada igual. Entonces tenemos que hacer el mismo programa con mucho menos dinero, que se parezca, que se vea igual, pero nunca va a llegar a ser el mismo sistema que se hace aquí, porque aquí hay ese dinero, se lo pueden permitir. Entonces eso lo que lleva es a que muchas veces en España estamos haciendo un programa, pero estamos jugando versus cómo se hacen aquí las cosas con tiempo y dinero. Por ejemplo, el tiempo que se le dedica a una historia en edición aquí en Estados Unidos, 20 veces más. Da ejemplos concretos. Ejemplos concretos. Mira, por ejemplo, un programa en España se puede editar, un MasterChef, por ejemplo, si durara, no sé, ahora dura 3 horas, pero empezó con 1 hora y media, etcétera, tal, seguramente lo editan en una semana con 6 editores, semana y media. Hacen un pase de notas, trabajan 3 días en el show y se envía a la televisión y para adelante. Nosotros, primero hay un productor que se pasa con un episodio un mes, cortándolo. Productores de contenidos. Claro, no solo uno, a lo mejor son 2, ¿vale? Luego llega la parte de edición y nos pasamos otro mes con ese episodio. ¿Cuántos editores trabajáis? A lo mejor 2 en un episodio. Pero está muy bien. Y cuidado, no es de 1 hora y media, el episodio es de 50 minutos, o sea, la mitad. Tú fíjate. Luego se envía a la televisión, nos dan notas. Hacemos notas una semana, otra vez. Tenemos 4 pases de notas. Yo me he llegado a pasar con cada episodio de 45 minutos 2 meses. Entonces, la forma de cómo trituramos el contenido, las palabras, las historias y todo, es imposible compararlo con España. Más que nada por el tiempo, el dinero y toda la producción en general. Por eso digo que desde allí es como si jugáramos a esto. La diferencia para mí es que aquí es donde se inventan los sistemas. Hay dinero y se han inventado. Yo me acuerdo, Rolando, cuéntame, el director Tito Fernández, él siempre nos decía que él fue ayudante de dirección en más de 100 películas de los americanos del oeste que se hacían en Andalucía. Los españoles aprendieron a hacer cine de esos equipos que vinieron a Andalucía. Entonces, al final, siempre tenemos a Hollywood, claro, como el referente. Y en lo práctico es que los sistemas de producción, como hay dinero, es un mercado más grande y todo, se respetan. En España no se puede respetar porque intentamos ir mucho más allá con mucho menos. Entonces al final estamos todos haciendo de todo, miles de horas, y sale genial y nos lo pasamos bien y tal, pero las circunstancias son diferentes aquí debido a la grandeza de este mercado, evidentemente. Interesantísima explicación. ¿Cómo se vive eso en tu lado? Bueno, en mi lado, a ver, yo tengo que decir que ha evolucionado mucho. O sea, yo cuando empecé a hacer meteorología en televisión en España, la parte tecnológica, lo que es el grafismo, que pues, antes era pues, un mapa plano. Al principio, incluso cuando llegué a Telecinco, usaban un mapa con imanes que se pegaban ahí, ¿no? Se les iban perdiendo los imanes y iban poniendo más sol que lluvia, porque no tenían bastantes. Pero bueno, el caso es que
El grafismo evolucionó aquí en Estados Unidos. De hecho, nosotros trabajamos con una empresa que estaba en Minnesota. Cuando empezamos a volar por encima de España, que me acuerdo que me decía uno, es que cuando ve el tiempo mi madre se marea. Y decía, bueno, pues es que es la nueva tecnología. Evolucionó aquí, pero luego hemos llegado a un punto donde yo diría que la información meteorológica es distinta por el estilo, pero no por la parte tecnológica. Esa se ha equiparado tanto allí como aquí. Nosotros tenemos una forma más rigurosa, más seria de dar el tiempo y aquí son más folclóricos, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos ya a la par, en Europa, Estados Unidos, pero sí que es cierto con lo que comentaba José. Yo, por ejemplo, cuando hice Climas Extremos para la televisión española, que era una serie que viajábamos por el mundo yendo a lugares extremos, pues era un programa de 50 minutos y el equipo éramos 3. Viajábamos un cámara, el presentador productor y otro que era realizador productor. Y ese era el equipo. Cuando hice lo mismo aquí, que planteé la serie aquí, la llegamos a hacer en un formato para Travel Channel, aunque luego no se hizo, la productora con la que viajé, que era de Los Ángeles, íbamos 12 personas. 12 personas que decías, jolín, 3 sonidistas, no sé qué. O sea, lógicamente, el presupuesto era mucho mayor. Entonces, ahí también se nota que había más medios para hacer una serie que seguramente habría quedado mejor, tampoco tan diferente a la calidad que le dimos a la televisión española. Pero sí que es cierto, y en eso estoy de acuerdo con José, que en España pecamos de no hacer formatos originales. Cuando lo haces, las teles te dicen, pero ¿eso dónde se ha emitido? No tenemos, o sea, aquí se crean cosas experimentalmente, quizá por el presupuesto, que luego se exportan a otros países como España. Nosotros, salvo algún contenido, somos siempre de comprar cosas que se han probado en el exterior porque sabemos que han funcionado en Australia, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, pero no creamos, no tenemos, no nos arriesgamos a crear contenidos que no son propios porque primero, pues si es un fracaso el dinero se va al traste y porque no hay tanto presupuesto, pero tenemos ese miedo, ¿no? Yo cuando creé Climas Extremos lo creamos y la gente decía, ¿pero esto se ha emitido en algún sitio? No, esto es original, claro. es Mira, original. Una diferencia muy importante es que siempre que en España íbamos hay que pensar en el tono de la realización, en el contenido, para quién va este programa, ¿no? En España y en todos los sitios. En España siempre te dicen transversal. Este contenido le tiene que gustar tanto a los pequeñitos, claro, como a los mayores. Pero más dos. Claro, más pero, dos. claro, pero es lógico, o sea, ese es nuestro mercado y ya está bien, o sea, somos 40 millones de habitantes y ese es nuestro mercado. Aquí en Estados Unidos, yo cuando llegué y veía la televisión, claro, veía programas de televisión que digo, madre mía, pero esto es imposible hacerlo allí. Por ejemplo, un programa que era algo así como Escapar de Alcatraz. Ajá. En mitad de la noche, a 3 o 4 parejas, matrimonios, los secuestran en sus casas, los meten en una furgoneta y los meten en la cárcel de Alcatraz, de verdad, y tienen que escapar. Y hay como 20 pruebas de láseres, puzzles y las cámaras, imagínate, yo decía, ahí hay por lo menos 200 cámaras. Y esto no lo va a ver mi abuela, ¿entiendes? Entonces, claro, ahí dices, wow, es que aquí sí se puede, porque hay un target, hay un mercado solo de adolescentes de 20 millones, ¿entiendes? Entonces, claro, aquí se puede hacer contenido auténtico al estilo, o sea, que se ajuste a lo que realmente quieres hacer. Por ejemplo, en España tú quieres hacer un reality de, no lo sé, de supervivencia o lo que sea, pero tienes que tener a María Ordóñez y tienes que tener a no sé quién y a no sé cuánto. ¿Entiendes lo que te digo? Aquí se hace de verdad. Hay dos elementos, yo creo que juegan dos elementos. Uno de ellos, y la verdad es que somos muy limitados cuando pensamos en contenidos, y en general somos muy limitados con las fronteras, pero yo espero que todos aquellos nacidos después del 2000, cuando piensan en crear un formato o crear un formato en español, estén pensando en los más de 20 millones de teenagers que hay ahora solamente en México. ¿Sabes ahora lo es que te digo? diferente, Entonces, claro. Ha cambiado. Esa es una. Y estoy muy interesado por ver, y esta es la segunda, si tradicionalmente las cadenas de Estados Unidos, el último año que trabajé en NBC me suena que fueron 20 o 23 millones que se gastan al año en pilotos. Solo de scripted. ¿Vale? Y puede que solo de comedia, que se pongan en marcha 3 comedias, se hagan 3 pilotos. Y son 4 o 5 millones por piloto, ¿vale? El día que alguien empieza a invertir en generar contenidos, como tú dices, ¿cómo era? Transversales. Para este nuevo mundo en el que ya vivimos, joder, si esto, que ha funcionado tan bien y que ha llegado tan arriba, se hiciera de otra manera, esta otra cosa que está pasando podría generar muchísimo más valor y ser un contenido mucho más appeal
para mucha más gente. O sea, yo creo que ahora si tenemos un problema es el exceso de contenido y las grandes diferencias de calidad y de performance de ese contenido, ¿no? Bueno, estamos en época de transición. ¿Cómo veis esa transición? ¿Dónde creéis cómo están las cosas que vamos a ir? ¿Cuántos programas más te vas a inventar? ¿Cómo te los inventarías ahora? Bueno, pues primero pensando en la transversalidad, es decir, por ejemplo, en España ahora mismo la tele es una tele con una audiencia mucho más mayor, ¿no? Ha cambiado, pero claro, lógicamente el consumo audiovisual por otras ventanas es otro totalmente distinto. Nosotros, por ejemplo, en meteorología no se nos ocurre hacer un espacio del tiempo que dure más de un minuto ya. Minuto 15, ya dicen, la gente no lo va a verlo, es demasiado largo. O sea, ya tienes que pensar en crear formatos en el sentido de información meteorológica que sean mucho más concisos, mucho más al grano y cortitos, muy fragmentados. Y si vas a hacer una serie de un tema que vayas a hacer, sea cual sea, pues lógicamente tiene que ser mucho más dinámica. Es decir, la audiencia empieza a pedir unas cosas que son muy distintas a las que la gente, bueno, estoy hablando de las nuevas generaciones, ¿no? Lo digo porque mis hijos ya si empiezan a ver un programa y ven que no hay dinamismo, que hay una conversación de más de 5 minutos, ya es como fuera. ¿Qué series te gustan? O sea, ¿qué tipo de producto de tu campo estás viendo? Internacional, vale todo, que digas, eso está funcionando, está funcionando, esto me gusta. Pues mira, por ejemplo, estos días he visto con mis hijos, les he hecho ver, pero porque tengo un hijo que está muy interesado en todo lo que es el well-being, la nutrición y demás. Y hemos estado viendo en Netflix una serie que ha hecho un experto en el tema que se llama Blue Zones, las zonas azules, que es de gente que ha vivido más de 100 años, por ejemplo, ¿no? Esa serie me encanta porque este hombre se ha ido a los lugares del mundo, a 5, donde la gente vive más de 100 años y ha hablado pues de qué hacen en actividad física, qué comen, qué tipo de vida social llevan. O sea, a pesar de que somos meteorólogos y físicos, nos interesamos en lo antropológico, porque el clima es la excusa para ver cómo vive la gente. Y a mí me encanta eso, ver cómo vive la gente. Ok. Esa serie de ¿cómo se llama la serie? Se llama Live to 100 o The Blue Zones. The Blue Zones porque el que hizo la serie, en el mapa, las zonas más longevas las pintó en azul, no por nada más. O sea, las pintó en amarillo en verde. Pero... José, ¿llamarías a eso un contenido transversal? Fíjate que casi que sí, ¿eh? Yo sí, rotundamente. Sí. ¿Llamarías a eso un contenido de nicho? Sí, un poco. Un poco. ¿Llamarías a eso? Para mí transversal sigue siendo +2. Lo que pasa es que es un más +2 muy pulido. Es transversal porque he visto a personas de todas las edades viéndolo, pero sí es un poco de nicho, porque a lo mejor son personas que le gusta ver estos documentales de Netflix. De salud, o de well-being, o de salud, sí, o tal. Sí. ¿Os parece de alguna manera, y si echáis un vistazo especialmente a las plataformas, pero también a YouTube, ¿os parece de alguna manera que se está yendo notablemente en esa dirección, que se están haciendo cosas que tienen más que ver con temas como puede ser salud o medio ambiente? ¿Qué opinión tenéis de eso versus los programas tradicionales del storytelling de una hora, de aventuras las que sean? Yo estoy hablando ahora de Unscripted, que estáis los dos en Unscripted. Bueno, yo es que creo que las plataformas digitales con estos documentales, ellos hacen estos documentales porque ven el experimento, el feedback con la gente. Yo creo que se ha visto antes en las redes sociales con contenido mucho más corto de ciertos influencers, desde el maquillaje hasta la alimentación, hasta, bueno, todo. Entonces yo creo que ahí las plataformas dicen, mira, shows, formatos donde le contamos a la gente cómo hacer ciertas cosas, parece ser que puede funcionar. Pero viene de ahí, viene de internet, de alguien que te dice, mira, he comprado esto, te voy a enseñar a usarlo. Mira, he perdido 20 kilos y no ha sido tan difícil y te animo a que lo hagas porque Entonces, creo que de ahí viene un poco ese contenido. De que está claro que en redes sociales lo que tú dices, el self-improvement, el cuidado personal está en alza, se consume mucho
Y las grandes plataformas pues lo reproducen en este caso, como este documental. Porque al final decimos, plataformas digitales, Netflix, ¿qué es? ¿Una plataforma digital o es tele? Es una plataforma digital. Es un servicio de streaming casi on demand, que es lo mismo que cualquier otro. Pero ¿sabes? lo consideramos como la tele. Claro. Hoy en día. Ahora ya sí. Yo Sí, creo. sí. Streaming, ¿Sabes? plataformas y broadcasters o networks y platforms para mí son la misma, Bueno, tele a la carta, ¿no? Tele a la la misma carta. fauna. Me da igual que sea lineal Claro. a que sea on Pero demand, fíjate ¿sabes? Pero es la misma. que todos son generalistas. Bueno, hablábamos de llega todo este mundo digital y qué supone para ti a la hora de pensar en un formato o de crear algo. Pues Mario te dice, pues ahora puedo hacer cosas más cortitas y directas y dividirlo y tener más impactos con la gente. Totalmente. Yo hice un documental en el 2010, 2011 que me llevó 2 años, a mí casi yo solo, con amigos, y al final tienes un hit. O sea, tienes un lanzamiento de un documental y en aquella misma época también estaba empezando a hacer vídeos para una revista de cultura y tal, y cada semana salía un vídeo de esos y el feedback con la gente, coño, dices, no me merece la pena hacer un documental de 1 hora, o sea, de 2 horas, imagínate, ¿no? Entonces, claro, eso se supone todo. Ahora mismo lo bueno es que puedes pensar en historias que pueden ser para 1 minuto y en vertical, o puedes pensar en historias que pueden ser para 3 horas y media, como Masterchef en España. Vale, voy a llevármelo al otro lado. En base a todo lo que está diciendo José, si tú hubieras tenido todas estas herramientas cuando estabas yendo a ese casting, eso era Carlotti Times. Carlotti Times, sí, Carlotti sí. Times. 1996. Si tú hubieras tenido estas herramientas, ¿tú hubieras empezado a generar tu propio contenido? ¿Crees que lo hubieras hecho? Yo creo que sí. Hombre, primero, cuando yo empecé en la tele tenía que aprender. Lógicamente no tenía la práctica, la experiencia de poder generar lo que a lo mejor 3, 4 años después sí que pude. Por lo tanto, no inicialmente, pero lógicamente habría ido con esas herramientas a desarrollar contenidos, por supuesto, sí, sí. Las habría utilizado lo antes posible y hoy en día incluso sé que lo que estoy utilizando hoy en día, a la velocidad que está cambiando todo, aprendo muchas cosas de José porque cada día viene con una... Oye, ¿qué sabes? El otro día con unas gafas que grababan y digo, pero... Dice, mira lo que he grabado. Digo, ¿pero cómo lo has grabado? Dice, llevaba unas gafas puestas. Digo, pero eso... Digo, coño, todo va evolucionando. Es decir, ahora ya sabemos que hay una serie de herramientas, la inteligencia artificial lo cambia todo, incluso la meteorología. O sea, ya no por la presentación, sino por los datos de los que disponemos, que podemos presentar... Y es un nuevo mundo que llega muy rápido y no te puedo decir qué voy a estar haciendo dentro de 2 años porque es que todo cambia tan rápidamente que va a haber una nueva forma de hacer cosas. Fíjate que esto nosotros, o sea, hay muchos cambios, pero nosotros también hemos vivido otros cambios. Cuando yo empecé, era imposible grabar algo por ti mismo. O sea, tenías que tener una cámara y un magneto o una cámara con magneto que valía, pues, imagínate, 100.000 yo qué sé, 100.000 euros, ¿no? Editarlo, una máquina que capturaba ese material y poder editarlo. Pues así empecé yo estudiando, pero a mí me ha pillado justo la época de lo que yo llamo esa democratización digital. O sea, de repente empiezan a salir cámaras, cuando las Sony, las Reflex, etcétera, que valen 3.000, 2.000, que puede ser asequible y puedes hacer un trabajo profesional y puedes empezar a crear contenido. Así que el avance de la tecnología es lo principal. Vamos, es lo que ha causado toda esta revolución tecnológica de contenido multimedia, porque te lo permite. Entonces ahora salen estas gafas que te permiten hacer un stream en directo, con las gafas simplemente puestas y... Sin intimidar a nadie. Y claro, Más que se vea ahí un parpadeo, ¿no? te Pero... pones a pensar en las posibilidades que tendría eso para generar contenido. A mí, esa es la clave. O sea, yo creo que una vez más, ahora mismo, en este mismo minuto, hay gente pensando qué formatos hacer con esas gafas que graban. Probablemente no creadores de formatos. Probablemente chavales en su casa que se las han comprado o que están mirándolas, simplemente que están mirando a ver cuánto valen y que les gustaría tenerlas. Y ellos no son conscientes. Vosotros no sois conscientes de que tenéis un formato en la cabeza y esto pasa muchas veces. La tecnología trae posibilidades que abre campos que simplemente con un diferente uso es darle una vuelta alrededor. Y son unos tiempos increíbles. Yo no sé si hoy por hoy o hasta dónde sois conscientes de cada uno en vuestro gremio cómo está afectando la inteligencia artificial, pero si lo sois es el momento de decirlo. ¿Qué sabéis
en lo que tiene que ver con vuestra especialidad? Hombre, tecnológicamente yo he visto ya cosas que se hacen. Bueno, mis hijos son los que me enseñan más porque son los que están son como los que están en la primera, en el frente de la tecnología más que yo a veces, aunque yo intento estarlo también. Pero bueno, aparte de todo el tratamiento de imagen que se está haciendo y todo lo que puedes generar, que ni siquiera es real, ¿no? Porque ya no es ni real. Entonces dices, ¿esto es de verdad o es de mentira? Yo veo ahora tornados que van por ahí y dices, ¡jo, qué tornado! Que si esto fuera de verdad sería impresionante, sé que no es. Pero, por ejemplo, en mi campo, que es sobre todo la predicción meteorológica, que lo que queremos es dar la información más fiable posible, la inteligencia artificial te va a permitir hacer unas predicciones en un futuro que van a ser mucho, mucho más exactas a largo plazo. Es decir, el poder dar una predicción a 5 o 6 días, que todavía hoy en día tiene una baja probabilidad, con mucha más exactitud. ¿Por qué? Porque todo lo que es generar cálculos numéricos, horas de computación y demás, se va a acelerar tantísimo que vamos a poder hacer mucho más a un coste mucho más inferior. Entonces, todo eso, desde el punto de vista científico, tiene un valor incalculable. Luego ya, a nivel audiovisual, pues también, pero yo creo que... Te tiro una. Sí, dime. Piensa qué programa se podría hacer con esos datos nuevos que nadie todavía ha articulado en forma de discurso audiovisual. Y tienes tu siguiente formato. Sí, pues a lo mejor... O uno de ellos, ¿sabes? Sí. En tu caso, José, ya sabemos que genera imágenes y todas esas cosas, y voces y demás. No me interesa esa parte. Me interesa la parte de la dirección y de la edición. ¿Qué sabes so far? Bueno, yo creo que ahora mismo fase experimental. Las posibilidades son infinitas. O sea, puede ser una posibilidad tan grande como que nos borre de la industria, o puede ser una herramienta súper buena para el futuro. Ahora mismo, en lo que están las cosas son cómo los softwares, cómo los procesos de trabajo pueden beneficiarse de esto. Entonces, por un lado, las compañías de software de edición de vídeo están creando sus plugins, sus nuevos softwares que van a ayudar. Entonces, yo sé de gente de aquí, de Los Ángeles, que les han llamado pues para ir a Adobe a ver qué es lo que tenían ya pensado con la inteligencia artificial y a dar sus consejos en cómo nos puede ayudar. Es decir, cómo podemos utilizar esto en nuestro beneficio, en nuestra industria. Ahora, ese beneficio, lo que hay mucha gente con miedo, ¿a costa de qué? Por ejemplo, me puede escribir un guión en 2 segundos y luego lo trabajo con él y puedo llegar a hacer un guión que antes hacía con otra persona. Ya no necesito esa persona, me siento con ChatGPT y lo puedo ir haciendo. Bueno, pues va a depender mucho también de eso, ¿no? Ahora hemos visto una huelga con los actores en el que también ellos decían que tenían que tener una protección con la inteligencia artificial, los guionistas también. Va a depender mucho de esto, de cómo se evolucione, porque sí que es verdad que va a llegar un momento que seguramente tú puedas crear contenido a partir de un prompt. O sea, decir, mira, quiero un vídeo de esto de 15 minutos. Yo de las poquitas cosas que sé, artificial inteligencia aplicada a la edición, estoy seguro que ya en este momento se están editando streamouts que no han pasado por nadie. En fase de pruebas. El trabajo con guión está súper avanzado. Nosotros no trabajamos con guión. O sea, yo trabajé en Avid un poco con guión al principio, pero la capacidad de reconocer, por ejemplo, de clasificar una entrevista, esa te la va a hacer la máquina. La máquina te va a clasificar, te va a cortar los bytes de la entrevista. Otra cosa es que la máquina te los ponga juntos o no te los ponga juntos. Pero si tú le dices la línea argumental y le dices cuáles son los mejores bytes de estos 3 personajes, y vuelvo a Gran Hermano, durante todo el día en relación a este tema, ese stream out está hecho. Y ahí no va a haber intervención humana. Pero sí, pero no estamos ahí todavía. Pero puede ser. Sí, estamos ahí. No. A ver, no de forma. No estamos en casa, pero están en Adobe. El cambio que se avecina en procesos de trabajo en nuestra industria, en procesos, en workflow, el cambio es brutal. Pero creo que las oportunidades también son brutales. De nuevas posiciones, de nuevos expertos, de nuevos formatos. Más allá de la escritura, más allá del mundo del guión y de la escritura de la redacción en general, creo que el mundo de la edición es probablemente va a ser el siguiente más afectado. Ahora mismo, Adobe lo que tiene es, tú puedes ingestar una entrevista y Adobe la puede transcribir entera
y tú puedes buscar contenido por ese transcript y a lo mejor puedes editar contenido por ese transcript. O sea, decir, quiero esta frase y te lo pone junto, Adobe. Pero de ahí a que, por ejemplo, el software diga, reconozca gestos, emociones, cuidado, que llegará. Llegará. No, yo hablo de personajes. bytes. Por ahora bytes. Claro, por pero ahora, llegará lo otro, Totales. Llegará. Totales. Lo otro llegará. Y es a lo que seguramente vayamos a ir. Pero yo creo que siempre a la máquina hay que decirle qué quieres, por lo menos de momento ahora. Siempre va a haber alguien que tenga que decirle qué quiere. Entonces, Cierto. no es que nos vaya a suplantar de esa manera. No, nos va a ayudar. no. Va a cambiar, nos va a ayudar. Perdona una cosa. Una cosa. Dale. Rock and roll. Porque hay una cosa de la que me gustaría hablar de antes para que no quede pretencioso el hecho de, no, tú te mueves adelante por tu pasión, por lo que te gusta, etcétera, etcétera. Al final yo estoy aquí en Estados Unidos porque la industria donde yo trabajaba en España se paró por 2 años en mitad de la crisis económica. Se quedó reducida a un 10%. Al final, lo que te mueve hacia adelante es la búsqueda de empleo. Son trabajos que duran 3 meses, proyectos que duran 4 meses y tienes que buscarte otro trabajo. Entonces la precariedad está extendidísima. O sea, todos, desde el primero, desde el que presenta hasta el de abajo, estamos preocupados por nuestro siguiente proyecto, porque son fugaces. Entonces, efectivamente, está la intención de moverte por tus pasiones, pero muchas veces no te queda otra que caer en algún sitio y seguir hacia adelante. Y hay veces que eso también te lleva a sitios donde no hubieras imaginado, pues como yo aquí en Estados Unidos. Yo jamás me quería ir de allí. Yo tenía mi vida, mis amigos, mis pasiones, mis cosas, pero llegó una época mala y claro, hay que echarle huevos y irte y probar cosas. Pero al final fue un empujón de la vida, ¿sabes? Muchas veces esto es la suerte, el destino. Pero de la misma manera, la pasión fue clave en los momentos claves. Siempre. Sí, porque si no habría cambiado de profesión en España. Yo tenía que seguir. Voy a meterme en un empleo que cada 3 meses tengo que buscar empleo. Tócatelos. Pues me voy fuera a buscarlo, ¿sabes? Me voy donde haya. Donde ¿sabes? haya variedad, donde haya pueda abundancia. tener ayuda, donde pueda tener alguien con el que poder hablar, que me pueda aconsejar. Pero al final, que quede claro que muchas veces la gente llega a sitios buenos por casualidad. Hay que trabajar mucho y coño, tener el talento para estar ahí. Pero el por qué, el cuándo y todo eso muchas veces pasa pues como esa compañera que me llamó a mí de los 30 de clase. Oye, que si quieres este trabajo. Sí, pero luego también hay una parte personal, porque tú te vas a otro país, También. lejos del tuyo, y tienes que tener esa capacidad de adaptación a otra cultura, a otro entorno. Y tener una fácil integración en ese sistema, que hay mucha gente que no lo puede, porque hay gente que intenta eso que has hecho tú claro. y a los 3 meses dice, oye, yo aquí no puedo. Es muy difícil. Entonces es una La combinación de lo adaptación es muy personal y lo difícil. profesional. Vale, pues ahora que estáis ahí, ¿qué le diríais a un Mario que se quiere venir y no ha venido, con todo lo que sabes hoy, después de venirte? Y después tú, José. No, insisto, yo creo que depende mucho del momento en la vida en la que estés, pero para el que está en una etapa de evolución profesional y dice, oye, ¿esto lo hago o no lo hago? Yo diría que sí. Yo creo que en la vida hay que probar cosas. Insisto, en España la situación ha cambiado, forzada o no forzadamente, y la gente joven ahora sale mucho más al extranjero. Yo me acuerdo que llegué a España después de estudiar en Estados Unidos, llegué a Madrid y me salió un trabajo en Bilbao y le dije a mis amigos, pues me ha salido un trabajo en Bilbao. Y dicen, ¿a Bilbao te vas? ¿Pero quién conoces allí? Digo, pues no conozco a nadie, pero oye, es un trabajo chulo y ya conoceré a gente. Pues lo mismo aquí, ¿no? O sea, si tú tienes una pasión y tienes una oportunidad profesional y te va a permitir evolucionar y dentro de esa evolución vas a tener experiencias de la vida, que es de lo que se trata, para adelante. Claro. Para adelante. Querer hacer. Pese a eso, y muy bien apuntado, pero te tengo que preguntar otra vez, ¿qué le dirías a Mario para ahorrarse los malos ratos? Cuando yo vine a este país, vine con una mano por delante y otra por detrás. No, o sea, pero estoy hablando de mis inicios en los años 80, cuando vine a estudiar aquí. Yo vine por decisión propia, que mis padres no me apoyaban en esa aventura, y me vine porque quería probar, y era algo distinto, y salir de donde estaba encasillado, y tener nuevas experiencias, y
y aunque tuviera que comer piedras cada día y dormir bajo un puente, que no fue el caso, pero casi, pues hacerlo porque tenía una motivación tal por hacer cosas distintas y evolucionar que dije, mira, este es el lugar y este es el rumbo. Y no puedes irte a un sitio diciendo, es que si no me pagan 1 millón al año, pues no me voy a ir hasta allí, ¿no? Pues oye, como he dicho José, hay que currárselo. Aquí nadie a mí por lo menos nadie me ha regalado nadie en esta vida. Y si lo he hecho es porque tenía una motivación, ya fuera personal o profesional, por hacer las cosas, y así de claro. Sí, claro. Importante, Principal. señores. Muy importante lo que acaba de decir. Principal. José, ¿qué le dices qué le dirías a José si supieras que iba a venir con todo lo que sabes ahora? Bueno, sinceramente yo no le diría nada porque creo que tiene que pasar por eso. No me gustaría pasar por esta aventura sin tener malos momentos, porque al final esos momentos son los que te llevan a veces a pensar. Muchas otras veces estás con la dinámica hacia adelante, trabajando y tal. Y en esos momentos es cuando te conoces más a ti mismo, cuando conoces más a los demás. Entonces, a día de hoy, que estoy en un buen momento, creo que esos malos momentos me han llevado aquí y creo que son esenciales que los hubiera pasado sin tener ni puta idea de lo que estaba pasando. Creo. Te hacen fuerte. Ahora que le podría decir algo como que... Ten cuidado con qué, aprende bien esto, estate preparado con lo otro. ¿Cuáles son las 2 o 3 cositas? Lo mismo si vienes a desarrollar una pasión o una carrera que no tiene nada que ver con los medios, como que vienes a los medios. ¿Cuáles son las 2 o 3 cositas de decir, chicos, esto es importante? Bueno, lo primero que te voy a decir, que esto yo creo que además con mi compañero, con Sergio, lo decíamos mucho como una broma, no es solo todo lo que reluce. Eso lo decíamos porque cuando vienes aquí, vienes pensando que esto es la panacea, que estos son muy buenos, que tú eres un mierda, ¿sabes? Y te lleva un tiempo pensar, coño, es que no, o sea, sé inglés y además sé español. Y además vengo de Europa con un montón de cosas que aquí no existen. Entonces, te lleva tiempo darte cuenta de que eres un asset más que un inmigrante que te agarras a donde sea. Sí, vas a pasar por eso, por esa etapa. Pero sobre todo lo que yo le recomendaría a la gente es, viniendo de España, la educación que tenemos allí y el potencial que tenemos allí compite perfectamente aquí, incluso a veces más. Así que pocos complejos. Eso es lo que diría. Sí, y yo creo que es verdad y además hay que darle crédito a este país porque siempre abre las puertas. Yo creo que hay mucha competición, pero sí que es un país que si tú vales te da la oportunidad. A veces yo me he encontrado en España de que vales, pero no te la dan por otras razones que pueden ser. No te la quitan. Sí, y porque hay pues amiguismo y tal. Aquí lo profesional funciona. Oye, tú eres bueno, vales para esto, hablas español, hablas inglés, eres buen editor, te quiero aquí. Claro, es decir, aquí es sota, caballo y rey. Y puede haber discriminación en algunos aspectos a veces, pero yo creo que eso aquí, ese filtro aquí no existe. Mucha más no educación existe. que en España. Mucho más fácil integrarse. Entonces, ese es un valor que pues a veces en países de fuera te permite evolucionar de una forma más rápida, determinada, y a veces en nuestro país, por desgracia, pues hay unas barreras mucho más grandes en ese sentido, ¿no? Pero si tú tienes la motivación y tienes el deseo y te dan la oportunidad, yo creo que... Ay, es que no hablo bien inglés, es que mi inglés no es bueno. Mira, en este país hay directores en Hollywood haciendo películas de miles de millones de dólares que no hablan bien inglés. O sea, que están acostumbrados a ello, que esto es un país formado de gente que viene de fuera. Darse amor a uno mismo un poquito y no caer en... No menospreciarse. No menospreciarse. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias por estar, gracias por el viaje desde los orígenes hasta hoy, o hasta el futuro casi. Y gracias a vosotros. Más dentro de poco. Yo me quedo con las ganas de tener una conversación sobre formatos a explorar contigo. Especialmente, señor Picazo. Bueno, hay muchos. Y has hecho esa descripción tan perfecta de lo que tú has llamado formato transversal, que es... Para mí son puertas. Así que gracias por las puertas, gracias por los consejos y gracias a vosotros por seguir. Nos vemos en la próxima. Chao.